Muy buenos días, estimados oyentes de Radio Sago, en nuestras señales de Osorno y Puerto Montt. Estamos en un nuevo Zoom constitucional, a poquito más de 15 días del plebiscito del 4 de septiembre, donde estaremos cerrando esta parte del proceso constituyente. Les habla Lorenzo Miranda y conmigo en esta señal, como siempre, Miguel Ángel Araya. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, hola Lorenzo, hola a todos quienes nos escuchan por Radio Sago todos los domingos, como dice la cumbia, y a quienes también nos ven. Así es. Bueno, y como todas las semanas, este programa se nutre de la conversación con algún invitado. En esta oportunidad contamos con la gentil compañía y disposición, además de el abogado y ex convencional constituyente Rodrigo Logan. Estimado Rodrigo, ¿cómo estás tú? Gusto de saludarte. Hola amigo mío, ¿cómo están? Muy agradecido, muy honrado por la invitación. Bueno, Rodrigo, y nuestros auditores nos han venido siguiendo durante todo este tiempo y conocen este proceso y por lo tanto la conversación que nosotros hemos ido teniendo en estas últimas semanas, más que entrar en el detalle del articulado, que sin perjuicio de eso puede ocurrir durante esta conversación, ha sido un poco analizar lo que ha sido el proceso. Y desde esa perspectiva te quisiera hacer como primera pregunta, digamos, tus impresiones en términos generales del proceso que se vivió y del punto en el que estamos. El proceso es hermoso. A mí, yo siempre digo que hay que diferenciar lo que es el proceso constituyente de lo que es el entregable, que es el proyecto de nueva constitución. El proceso era absolutamente necesario, además es una forma en la cual nosotros dimos una rienda institucional a la salida de un conflicto, o al menos mitigamos un conflicto. Si no, miren a la región o otros países como lo que pasó en Perú, en Bolivia, en Ecuador, en Colombia, en Argentina, y creo que desde ese punto de vista el proceso cumple con su objetivo de poder visibilizar a grupos que estaban invisibilizados dentro de la sociedad, pues. ¿Ya? Porque el organismo encargado dentro de la democracia de poder levantar las necesidades sociales y llevarlas a la autoridad era el Parlamento. Pero ¿qué pasó con los niños, el feminismo, las disidencias sexuales, los pueblos originarios, la gente con grave discapacidad, los adultos mayores, la gente privada de libertad, las regiones, ambientalistas, animalistas, la gente del mundo del agro, la gente de distintos grupos sociales? Había que escucharlos. Ahora, en ese proceso eventualmente hubo bemoles, y no hay proceso que sea perfecto, bajo ningún punto de vista. Es mejorable, pero era necesario. Ahora, eso es y desde ese punto de vista que hay dos palabras que a mí siempre se me ocurren, que es eficacia y eficiencia. La eficacia es llegar a tiempo, eficiencia es llegar de la mejor manera. Y ahí yo hago la distinción entre lo que significa el proceso en sí, el proceso de volver a conversar de política, del proceso de educación cívica a la población. A mí me parece maravilloso que la gente haya vuelto a conversar de política, niños, jóvenes, adultos mayores, que todos empezamos a conversar sobre el Estado, su rol y la sociedad que queremos construir. Pero el texto siento que nos faltó tiempo, amigo mío. Si de verdad esto es como una jalea, perdón que lo diga así, pero es como una jalea que le faltó cuajar. Nos faltó tiempo para darnos cuenta de los errores que cometimos, de aquellas normas que quedaron muy abiertas, del sentido y alcance de las mismas. Creo que faltó tiempo. En ese sentido, este es un tema que yo he planteado varias veces, algunos convencionales me encuentran la razón, otros me dicen que no, pero como general después de la batalla, ¿te parece a ti que la distribución y planificación que se hizo del tiempo fue inadecuada a la luz de lo que terminó ocurriendo, digamos, unos primeros 4 a 6 meses poco orientados al trabajo de producción del entregable, como dijiste tú? Sí, no. O sea, ahí la respuesta mía no tiene matices. Claramente el tiempo fue mal distribuido, ¿ya? Y fue mal distribuido, pero también, o sea, no, pero también. Y una de las explicaciones de eso es porque nosotros llegamos, a ver, la idea de un proceso convencional como el que nosotros estábamos viendo, con una convención, que esto no era una asamblea constituyente, nosotros éramos una convención constitucional. La asamblea ejerce el poder constituyente originario, pueden cambiar todo, el himno, el nombre, la bandera. Acá no, pues este otro sistema que ejerce el poder constituyente derivado de la ley, tenía límites. El artículo 174, inciso cuarto de la Constitución. O sea, los límites eran el sistema la democracia como sistema de gobierno, la república en la forma de Estado, sentencia firme ejecutorial y tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile.
Y por eso, y teníamos el único mandato, nosotros no éramos un parlamento 2.0, y nos transformamos en eso. La misión de nosotros era generar una propuesta de texto para la ciudadanía, y para eso había que distribuir los tiempos de manera eficiente y eficaz para lograr ese objetivo. Y claro, al principio, y producto de batallas ideológicas que se dio al interior del proceso, en que habían algunos que venían, por ejemplo, a implantar la Agenda 2030 de la ONU con su objetivo de desarrollo sostenible, otros que venían a tratar de dejar la Constitución del 80-2005 intacta, y otros que venían con agendas que eran agendas particulares, por ejemplo, el movimiento regionalista, el movimiento animalista, el movimiento feminista. Eso confluyó en que tratáramos de darle el gusto a todo, de incluso de tener que además escuchar a la gente, evidente, y recibimos 8.467 audiencias públicas, pero se nos olvidó que el tiempo era agotado. Entonces, al final del día te llegamos a trabajar a matacaballo con sesiones de 17 horas, donde la capacidad de racionalizar y de reflexión crítica de lo que estábamos haciendo estaba cada vez más mermada. Miguel Ángel Araya. Tú señalabas, Rodrigo, que este proceso fue la salida institucional que se dio a la crisis que ocurrió luego del 18 de octubre, ¿no es verdad?, del 2019. ¿Mm? Desde ese punto de vista, ¿cómo visualizas la salida a la crisis en la eventualidad de ganar el rechazo? Es que hoy día la opción rechazo tal cual está hoy, en el artículo 142, inciso final de la Constitución, agregado por la ley 21.200, dice, si el plebiscito sometido a la ciudadanía, o sea, el texto sometido al plebiscito a la ciudadanía, ganar la opción rechazo, se mantiene vigente la actual Constitución, o sea, la del 80-2005. Ahí ya tenemos un problema lógico, porque en octubre del 2020 nosotros le preguntamos a la gente, o sea, el Estado le pregunta a la gente en el plebiscito de entrada, artículo 130, inciso segundo de la actual Constitución, y le pregunta a la gente, ¿usted quiere una nueva Constitución, sí o no? Y ganó por un porcentaje del 80% la opción apruebo, que quiere decir que quería cambiar la nueva Constitución. Y después se hace una pregunta, y en el caso que gane la opción apruebo, ¿usted qué organismo quiere que la redacte? Comisión mixta, mitad parlamentario y mitad de gente de la sociedad civil, o 100% de gente de la sociedad civil, que se llama la Convención Constitucional. Y gana Convención Constitucional por un 79,26, un 80%. Entonces, al final del día, le preguntamos a la gente en la entrada si quería nueva Constitución, dijo que sí, y ahora la opción rechazo dice que de ganar la opción rechazo se mantiene vigente la Constitución. Eso es, al menos hay una inconsecuencia, hay una incongruencia lógica, ¿ya? Y eso es lo que trata de cambiar el proyecto de ley que presentó el senador Walker con la senadora Rincón, de darle continuidad, modificar el artículo 142, ya que ahora se puede modificar por 4/7, porque eso ya fue aprobado por el Parlamento completo, y darle continuidad al proceso. Porque si no se le da esa continuidad al proceso, entonces hoy día significa que cerramos el círculo y que mediante el plebiscito de salida estamos desconociendo lo que la gente aprobó en octubre del 2020. Y eso va a generar un grado de frustración. Y la frustración está probada sociológicamente, que la frustración va en directa relación al grado de expectativas que tú creaste en la población. Si tú creas un alto grado de expectativas, la frustración también es grande. Es peligroso. Es decir, eso significa que tú visualizas la salida mediante un proceso de reforma en el Congreso a la Constitución vigente. Claro, pero en el Congreso, pero no por el Congreso. A ver. O sea, yo aquí, claro, tiene que ser en el Congreso, evidente, en la casa de la democracia, donde está la representación popular. ¿Ya? Pero yo creo que ahí también nosotros tenemos que ser lo suficientemente sinceros para poder establecer de que el cómo se va a dar este nuevo proceso tiene que también ser discutido por la ciudadanía. O sea, no podemos comprarnos el que va a ser una nueva convención constitucional, porque en ninguna parte lo dice. Tampoco la comisión de expertos, o una comisión mixta, o solamente el Congreso. Tiene que ser en el Congreso, pero no por el Congreso. Hay que entrar en ese debate. Rodrigo, yo tengo una opinión ahí divergente con lo que tú acabas de señalar, en función del mismo argumento que tú diste. Es decir, en octubre del 2020 tomamos la decisión como ciudadanía, ¿no es cierto?, de darnos una nueva constitución. 78% queremos una nueva constitución. ¿Listo? En ese mismo acto ¿Sí? electoral, ¿no es cierto?, plebiscitario, se toma la decisión de que esto va a ser hecho por una convención constitucional. Entonces yo digo, bueno, donde existe la misma razón, existe la misma disposición. Si ya decidimos, la misma disposición, ¿listo? Claro, si ya decidimos que queremos una nueva constitución y decidimos que queremos una convención constituyente, si doy por cierto lo primero, no puedo dar por falso lo segundo. ¿Qué opinas de esta línea argumental? Es una buena línea argumental, pero tampoco hay que olvidar que el proceso constituyente, en esa pregunta que tú estás diciendo, que es
que es el artículo 130 de la actual Constitución agregado por la 21200, se establecían plazos y fechas ciertas. Por ejemplo, se hablaba del 16 de abril del 2021. ¿Ya? Por tanto, el argumento por eso se cae, porque es interesante de analizar, y de hecho sería hasta justo. Pero ¿cómo evades tú el argumento de que la ley 21.000, el artículo 130 habla de plazos, y te dice que en abril tiene que ser la votación? Entonces, agregaría un elemento que no estaba, y donde el legislador no distinguió, no es lícito al intérprete distinguir. Sí, pero justamente por lo mismo, porque fíjate que el legislador no distinguió en la norma legal, pero a la consulta plebiscitaria tampoco distinguió. O sea, la consulta no fue elija usted el órgano que redactará por el plazo de, sino que fue elija el órgano. Bueno, está... Claro, por cierto, pero acuérdate que la 21200 fue agregada, mejorada, sí, fue adicionada por la ley que establece la paridad de género y la ley de los escaños reservados. ¿Vale? Y ahí también, esos también forman parte de la ley 21.200, y como la 21.200 modifica el capítulo 15 de la Constitución, es parte de la Constitución. Bueno, entonces, llegamos al argumento de cierre. Pero es interesante, ojo, en justicia yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero me costaría sostenerlo desde el punto de vista jurídico. Miguel Araya. Volviendo un poco al punto anterior, tú decías entonces, tiene que ser en el Congreso, pero no por el Congreso. ¿A qué te refieres explícitamente? El que tiene que ser al interior del Congreso, pero no necesariamente tienen que ser solamente congresistas, aquellos que redacten en la propuesta de nuevo texto constitucional. No necesariamente. ¿Y por qué? Porque estás pensando, por ejemplo, que el Congreso debería resolver si se llama no una nueva Asamblea Constituyente y cómo se integra. A una convención. A una convención. Jamás una asamblea. Para mí, para Rodrigo. No, jamás una asamblea. Una convención. Yo creo que sí, que incluso si me pregunta a mí en lo personal, yo creo que tiene que ser una convención mixta. Debería ser una convención mixta. Mitad parlamento, mitad gente de la sociedad civil, y ahí volvemos a creer en la gente. Hay que creer en la gente, no hay que pensar que la gente pueda. La gente ya no va a elegir personas inexpertas que no cumplan el perfil, te lo aseguro. De hecho, si tú miras las encuestas de opinión, la encuesta de opinión te da cuenta que la gente hoy día no quiere, en un 7% quiere que lo haga el Congreso, pero en un 26% quiere que lo haga una comisión de expertos. ¿Y esa posición es la tuya en particular? Es decir, que el Congreso convoque a una nueva convención, ¿o es la posición del Partido de la Gente en general? No, es que yo no tengo vocería por el Partido de la Gente. De hecho, yo apoyo desde afuera. Pero no, esa es la mía, es la de Rodrigo Logan, y además está sustentada en la historia fidedigna del establecimiento de la ley. No solamente lo digo yo de esa voz, porque tampoco me voy a abrogar algo que no es mío. Si ustedes miran la ley 21.200, que es la que modifica el capítulo 15 de la actual Constitución, y ven la historia fidedigna del establecimiento de la ley, donde participó incluso el actual presidente Gabriel Boric cuando era diputado, y ustedes ven qué es lo que se opina en el caso que gana el rechazo, el mismo presidente Boric, no lo digo yo, búsquenlo. Ustedes le colocan a historia fidedigna, aparece la historia fidedigna, control F y colóquenle Boric, ahí van a salir todas las intervenciones. Él mismo dice que hay que darle continuidad a este proceso, y ahí se hace un debate con varios diputados y preguntan, ¿pero cómo lo hacemos? Y ellos dicen, debería ser, no podemos repetir lo mismo, tiene que ser una convención mixta. Y todos dijeron, sí, pero al final llegaron así como, esperemos que no pase. O sea, se dio el debate. Sí. Oye, Rodrigo, ¿qué cosas, de nuevo, en el proceso, crees tú, independientemente de los integrantes, crees tú que es sano mirar y repasar y eventualmente corregir? Yo he dicho en este programa desde hace un buen tiempo que creo que fue un error la aprobación de norma constitucional en las comisiones por el 50+1, que después fracasaban porque no tenían los 2/3, entonces al final había un esfuerzo ahí gigantesco, poco coherente y poco productivo. Y lo segundo que he sostenido es que el hecho de que los convencionales se hayan dedicado a redactar normas y no a alcanzar acuerdos políticos y de contenido, también genera distorsiones finalmente en el texto. Te pongo el ejemplo, la norma sobre expropiaciones. Es una norma en que algunos seguramente querían, no seguramente, algunos querían que se pague en cuotas, que no se pague precio de mercado, y terminan estas redacciones medias raras que todos aceptan, pero el acuerdo de fondo no está transparentado en esa norma. Entonces queda con esta como cuchufleta jurídica. ¿Qué cosas crees tú del proceso? Sí, pues de hecho,
Dale, dale. O sea, de hecho tenía el mejor ejemplo. Una de las formas de poder, de los elementos de interpretación de una norma, es la historia fidedigna del establecimiento de la ley, o sea, saber qué es lo que se discutió y por qué se llegó a un debate determinado y cómo se construye la norma. Nosotros en el proceso constituyente no teníamos actas, y te lo digo porque yo fui uno de los convencionales que redactó un oficio para pedir que se hicieran las actas para poder saber realmente lo que estaba pasando, a propósito de lo que pasó en la Comisión de Sistemas Políticos, ¿ya? Donde los acuerdos se estaban tomando afuera y no quedaba constancia de la gente de los razonamientos que habían para poder arribar a esos acuerdos o a ese debate. Segundo, lo que cambiaría es que nosotros repetimos las peores prácticas del Congreso. Nos transformamos en un Congreso 3.0. Te voy a dar el ejemplo. Los pareos. El pareo, que es ponerse de acuerdo para no votar uno de un lado con uno de otro. Eso es colusión política. Tercero, el tema de lograr las indicaciones. Tú sabes que, por ejemplo, en la comisión transitoria de participación y consulta indígena se presentó una indicación sustitutiva, cambiando completamente el texto del reglamento que nosotros habíamos estado trabajando un mes y medio, en un reglamento que fuera aunado por todas las fuerzas políticas. Y llegaron 82 colegas míos, sabiendo que la votación era por mayoría absoluta, el 50+1 de los electos, o sea, 78 sobre 55. Y ellos se consiguieron entre los escaños reservados, Lista del Pueblo, Frente Amplio y el Colectivo Socialista, y llegaron a 82 y cambiaron todo lo que nosotros habíamos hecho. O sea, el saldo restante, los otros 76 quedamos fuera, y habiendo trabajado un mes y medio. Tercero, ahí tengo un tema, es mío, ahí me hago responsable de lo que digo. Tú no puedes poner a la galería a hacer una operación al corazón. O sea, cuando tú, pastelero a tus pasteles, yo, Rodrigo, no sé reparar un auto, amigo mío. Y tampoco me voy a meter a eso, ¿ya? No hay que saber de todo, hay que saber quién sabe. Entonces, cuando tú llegas a un tema en el cual ni siquiera has hecho una capacitación mínima, un propedéutico a los convencionales electos, porque es necesario que esté representado toda la sociedad, pero no sabes la diferencia que hay entre una constitución, una ley y un reglamento, cuál es el principio de separación de funciones, cómo se estructura una norma de manera circular o lineal, tienes un grave problema, porque todos hablan, pero al final hablan sobre la base de, no es el idioma de las ciencias jurídicas. Eso también es porque tú, si bien es cierto en la Constitución Política de la República, no tienes que olvidar que es un texto jurídico. Totalmente. Y lo cuarto, porque parece mucho lo olvidar, y cuarto es la forma en la cual, mira, la mayoría de la gente cree que los debates se dieron así como en las películas, en que nos sentamos nosotros en la mesa y empezamos a decir, oye, ¿qué es lo que le conviene más a Chile? Y nos sacábamos toda la camiseta política, y empezamos, oye, sí, mira, queremos más regionalismo, ¿cómo le vamos a llamar a esto? Y así una construcción como una tormenta de ideas, y que culminó en un escrito. Eso no fue así. La forma en que se establecieron los conceptos en los debates fue a través de la ICC, Iniciativas Convencionales Constituyentes. Era un proyecto presentado por uno más convencionales con un patrocinio de 8 y que se llegaba directamente a las comisiones. Lo segundo, la IPN, Iniciativas Populares de Normas, extraídos de la gente de 4 regiones distintas con 15.000 firmas y que se llevaban a las comisiones. La ICC, la de los convencionales, 1.354. La IPN fueron 77. ¿Y sabéis cuántas aprobó la convención? Cero. Y ahí estaba con mi plata la no explotación de los fondos. Y estaban las IPI, las Iniciativas Populares Indígenas, que eran aquellas que eran patrocinadas por comunidades indígenas y que iban directamente a una comisión especial que se llamaba la Comisión de Participación y Consulta Indígena, y esa Comisión de Participación y Consulta Indígena formada solamente por escaños reservados. Así se dio el debate. Entonces, y también hay cosas que la gente no sabe, o sea, la dijimos, pero, por ejemplo, acá había una organización llamada la Organización de Naciones Unidas, la ONU, con su Agenda 2030, que trataba de implementar un modelo legislativo y un modelo de sociedad a través de la Constitución y de las leyes. ¿No me creen? Artículo 49, o sea, véanlo ahí en el Google, busquen Decreto 49/2016 y aparece la creación de la Comisión de Implementación. Mira el verbo ocupa, implementación de la Agenda 2030 en Chile. Ahí busquen también el Google, colóquenle Silvia Rux, R-U-C-K-S, que era la agente residente de la ONU para Chile, para la implementación de la Agenda 2030, y ella dice en una entrevista en TVN que Chile es un experimento. Dice, nosotros hemos hecho un experimento para que en Chile pudiera implementar esta norma y después llevarla a otros países. Esas cosas la gente no lo sabe. O sea, ¿tú realmente crees que nosotros los convencionales teníamos la oportunidad de leernos informes de 400 páginas por iniciativa? Cuando había mucha gente que ni siquiera tenía dominio de saber lo que era una norma jurídica, la diferencia entre una norma jurídica, una norma de trato social y una norma ética. Y aún así tenían que discutir sobre, entonces no hubo discusión. Aquí lo que hubo fue, y eso nosotros los abogados lo conocemos perfectamente, se llama el anclaje documental.
Cuando yo quiero que tú dejes de razonar en una idea para aportar valor, lo que tengo que hacer es llenarte de documentos para que pierdas tu tiempo revisando mis documentos en vez de que se te ocurra una idea a ti. Entonces después tú vas a hablar sobre mi documento y le vas a hacer observaciones a mi documento y aportaciones a mi documento, pero no al tuyo. Y con eso, yo lo único que tengo que establecer es hasta dónde estoy dispuesto a ceder en mi postura y en mi interés, que son dos cosas distintas, para poder lograr el acuerdo que más me beneficie a mí, no a ti. ¿Te Miguel das cuenta que Araya, fue complicado, no? nos quedan 4 minutos, Miguel. Rodrigo, frente a este mismo escenario de la posibilidad, que es una de las posibilidades que gane el rechazo, la derecha ha señalado que está dispuesta a seguir avanzando en un proceso constituyente y no quedarse simplemente en la Constitución del 80. ¿Ves tus razones para creer esta promesa de la derecha? Chuta, amigo, pocas, pero sabéis que yo soy una persona que practico la benignidad, porque hay que hacerlo, uno no puede vivir del miedo. Porque claro, si tú me dices históricamente, esto mismo que están haciendo, por ejemplo, ahora Chile Vamos subió una carta con los 3 partidos principales de Chile Vamos donde establecen 10 puntos que ellos se comprometen. Pero yo me acuerdo perfectamente que en 1989 el Sergio Frejarpa se compromete a lo mismo, a cambiar en ese tiempo eran los senadores designados y 9 puntos a la Constitución del 80. Y no ocurrió, porque cuando los políticos de RN la llevaron a sus consejos regionales, los consejos regionales votaron en contra. Por tanto, eso no ocurrió. En el año 96 fue exactamente lo mismo en el gobierno del presidente Frey y tampoco se cumplió. Claro, yo estoy con lo que dice Belolio, Jaime Belolio, que dice que ellos no son la misma derecha que antaño y que tienen otra visión. Y yo quiero creer, de verdad que sí. Me gustaría, pero esto es mío, que pudieran poner esos acuerdos, que los pusieran en acuerdos parlamentarios o en proyectos de reforma constitucional, que pusieran su firma, de tal manera de que quedara para la posteridad y la gente pudiera saber quién es quién. Porque al final del día, si tú tomas, mira, yo hago un ejercicio. A mí cuando chico me enseñaron en el colegio, ustedes también, en la teoría de conjunto. Nos decían que podían haber 2 conjuntos que no tenían nada de común en los dos, pero si tú los juntabas, había una parte del medio entre los conjuntos que estaba achurada. Y te enseñaban que eso se llama intersección, que era lo que tenían en común ambos conjuntos. ¿Por qué no trabajamos en lo que es común en vez de trabajar en lo que nos divide? Tenemos la carta de Chile Vamos, 10 puntos, la carta del Frente Amplio, 12 puntos, y ahora el acuerdo de los 10 presidentes de partido. Si tú tomas esos 3 documentos, más la carta de RN y más la carta del PP, de la Pierre Gentili y de Paulina Bodanovich, y de la DC, gracias, muchas gracias. Ahí está, yo hice la comparación, lo puse en un Excel, y ¿sabes cuántos puntos tienen en común? 8, amigo, 8, no 1, 8. O sea, los 8 dicen que hay problemas en el pluralismo jurídico sin tope en derecho penal y en la misma derecho público. Todos hablan de que la plurinacionalidad tiene que ser solamente hasta los pueblos indígenas chilenos. Todos hablan de que las normas de endeudamiento fiscal en el gasto corriente de los estados regionales no puede ser abierta. Todos hablan de que se tiene que establecer un sistema mixto y dar la posibilidad a los privados de que puedan participar como complemento tanto en la seguridad social como en el Sistema Nacional de Salud. Todos hablan de que en el sistema de educación no se puede hablar de estatal, sino que se tiene que hablar de entidades creadas por el Estado o reconocidas por el Estado para darle pie a los colegios particulares subvencionados. Y así, todos saben. Entonces, te das cuenta que ahí están los bemoles, pero nadie ha trabajado. Mira, fíjate que la encuesta Academ dice que el apruebo y punto es un 10%. El rechazo y punto es un 21% de la población encuestada. O sea, y 21 me cuadra mucho con el 20% del apruebo de entrada. Pero fíjate lo que dice, el apruebo para reformar, concretar, implementar, mejorar, como tú quieras, es el 36%, y el rechazo con reforma es el 31%. Si tú lo sumas, es un 67%. Hay un 67% de la población que quiere converger desde los extremos hasta el centro y no diverger. ¿Quién los representa a ellos? ¿Por qué no trabajamos en eso? ¿Cachai o no? Sí, totalmente de acuerdo, ese es el trabajo que hay que desarrollar. Última pregunta. Por eso que la gente, disculpa, por eso que la gente no se tiene que perder. Hoy día hay que leer el texto y hay que entender, porque si usted gana el apruebo, la gente no puede volver a ser espectadora, tiene que ser protagonista, entender que si gana el apruebo, esa norma hay que implementarla. O sea, nadie de los que nos está escuchando piense que al otro día que gane la prueba va a tener casa gratis, educación gratis. No es así. Los mismos gente de la prueba habla de que en régimen serían 15 años. Ellos mismos lo dicen. Ahora, legislativamente van a ser 5, porque el Ejecutivo tiene 2 años para presentar el proyecto de ley, hasta 2 años en el máximo, y después el Parlamento, el Congreso Plurinacional y la Cámara de Regiones tendría 2 años para tramitarlo. Listo. 5 años, pero en régimen son 15. ¿Ya? Y si gana el rechazo, tampoco la gente se puede quedar dormida,
de olvidar que los políticos tienen que hacer un cambio, pues si la gente el 18 de octubre no salió a la calle porque sí, dijo, voy a tomar desayuno y voy a salir a protestar. No, la gente jamás dijo que quería nueva constitución, amigo mío. La gente lo que quería era mejor pensión, salud, vivienda, educación, dignidad, justicia. Eso es lo que quiere la gente. Si los políticos no entendemos eso, después no vamos a poder decir es que no lo vimos venir. No puede. No nos engañemos. La gente tiene que estar activa en apruebo o rechazo. No, si, que también yo a la gente de repente, es que los políticos son todos sinvergüenza. Y yo le digo, sí, pues, ¿y quién puso a los políticos ahí? La ciudadanía inconsciente, pues. A mí no me gusta eso. Yo les tiro la oreja, le digo, ciudadanía inconsciente. Usted lo puso. Chuta, se nos cayó. Cortó la señal, seguramente volver en un par de segundos más. Rodrigo, nosotros vamos a una pausa y estamos de vuelta aquí en Zoom Constitucional. Bien, estamos de regreso aquí en Zoom Constitucional en este día domingo. Les habla Lorenzo Miranda y bueno, Miguel Ángel Araya, una conversación además bastante intensa en la última parte y no sé si se quedó sin batería de su celular, pero algo pasó con la comunicación, no nos alcanzamos a despedir del ex convencional Rodrigo Logan. Sí, yo creo que en el último rato que pudimos conversar con él, se toca una cuestión que hoy día resulta ser cardinal, es decir, estamos claros en que la situación que hoy se produce es saber qué va a pasar el 5 de septiembre. ¿Cuál es el plan? Lo señaló tajantemente. En el caso de ganar la opción rechazo, no hay ninguna razón para creerle a la derecha, sino simplemente la confianza de que va a desplegar efectivamente esfuerzos por modificar el actual estado de situación constitucional. Si vemos además cuál es la historia que hemos venido teniendo en este programa respecto de otros invitados que manifiestan su apoyo a la opción del rechazo, estoy pensando, por ejemplo, en el decano de la Escuela de Leyes de la Universidad Austral, el colega Vara. Pareciera ser que la mayoría en el mundo de la derecha, más allá de las declaraciones que necesariamente deben darse hoy, estarían simplemente por un maquillaje a la Constitución del 80. En consecuencia, radica allí el gran problema. Por el contrario, el acuerdo de las fuerzas progresistas de la centroizquierda más el Frente Amplio, desde mi punto de vista resulta ser mucho más claro y categórico con la necesidad de corregir y realizar las adecuaciones necesarias en el texto propuesto. Me intriga la sonrisa con la cual me escuchas. No nos pisemos la capa entre superhéroes, pues, Miguel Araya. Señoras y señores, el escenario es tan malo el que tenemos, porque esa es la verdad, que tenemos un texto constitucional que se somete a plebiscito el 4 de septiembre, donde no hay una sola fuerza política, salvo quizás el Partido Comunista, que crea que no hay que hacerle cambios al texto que se va a proponer. Y cambios que no son meros retoques, sino que son cambios muy sustantivos, ¿ya? O sea, estamos, en mi opinión, frente a una propuesta que no cumple el estándar, ¿no es cierto?, exigido desde el punto de vista de ser un instrumento que aúne las voluntades, no que sea perfecto, no que sea unánime, sino que aúne las grandes mayorías o importantes mayorías del país. Eso por un lado. Y por otro lado, efectivamente, la historia nos dice que cuando se ha tratado de cumplir con acuerdos de reformas importantes, sentidas y demandadas por la ciudadanía, la derecha no ha estado a la altura de cumplir. Entonces, este es el escenario en el que nos tiene la clase política o las clases políticas de nuestro querido y larga y angosta faja de tierra. La clase política gobernante, ¿no es cierto? Y la clase política que participó del proceso constituyente. Esa es la verdad, ¿ya? La verdad, en mi opinión, no es que el acuerdo suscrito y desconocido además por el Partido Comunista saliendo, cuando todavía no se secaba la tinta del acuerdo,
no deja nada muy claro ni muy resuelto. Estamos en un problema. Ahora, frente a los problemas, oportunidades. Y la oportunidad es, como creo que lo decía bien Rodrigo Logan al final, sea que gane el apruebo o sea que gane el rechazo, la ciudadanía deberá estar muy atenta para procurar que los cambios efectivamente ocurran. Y pareciera ser, al menos en tu opinión, Miguel, y quisiera interpretarlo así, que habrá que votar por lo menos malo, porque lo menos malo será avanzar algo y ver qué es lo que se corrige, versus el riesgo de quedarse más o menos como estamos. No, no sé, en ese sentido no soy pesimista, no es que vote por lo menos malo, yo voto por la mejor opción para resolver prontamente el problema. Y lo que me deja más cerca de resolver el problema con muchas certezas es votar a prueba. El votar rechazo nos pone en una situación que no está nítidamente definida y por lo demás respecto de la que existen demasiadas dudas de cumplimiento. Y como de lo que se trata es de resolver el problema, la opción más corta, más rápida, más útil y más eficaz es aprobar. Sí, el problema es que aprobar genera otros problemas. ¿Ah? Tenemos problemas y aprobar genera otros problemas. Ahora, yo Menores que rechazar. no lo sé, las normas sobre plurinacionalidad me parece que no generan problemas menores. La norma de restitución vía expropiación de tierras no es un problema menor. La norma respecto de, o todas las normas, digamos, en relación con el sistema político, toda la estructura de implementación de los gobiernos regionales, bueno, en fin, pero te quería plantear otra cosa, en función de lo que tú dijiste, la necesidad de la urgencia de resolución del problema. En el sentido que, y esto lo hemos conversado varias veces, estos no son problemas que se resuelvan por decreto. Es decir, tenemos una realidad, ¿no es cierto?, presente en el país, una realidad social, histórica, cultural, de la que nos vamos a hacer cargo en el tiempo, y esto será un proceso que va a durar lo que tenga que durar. Entonces, yo no visualizo esa ganancia que tú sí aprecias en el hecho de aprobar porque me pondría más cerca de resolver algo. No se va a resolver nada, sea que se apruebe o sea que se rechace. No, yo discrepo absolutamente de tu punto de vista. Por una razón, son muchas, pero la principal razón es la siguiente. Nosotros nos encontramos a las puertas de sumar a la crisis política de representatividad gravísima que tenemos, sumar a una crisis económica que también va a ser de insospechados resultados. No ayuda en nada a ese escenario mantener la incertidumbre respecto de cuál va a ser el régimen constitucional vigente. Es necesario ir cerrando etapas, lo que yo he planteado en este programa en varias oportunidades, comparar esto con una carrera de ciclismo, deben existir metas volantes, es decir, debe ir cerrándose etapas. Lo que pasó ya pasó, como dice el reggaetón, nos enfrentamos a esta realidad y esta realidad hay que cerrarla y dejarme un paso adelante del cierre. Desde ese punto de vista, la opción apruebo me pone en ese escenario, porque al día siguiente significa que no vamos a seguir discutiendo la Constitución, sino que vamos a realizar las adecuaciones en las cuales todos están de acuerdo. Veremos, por ejemplo, cuál va a ser la posición allí de quienes han señalado desde el rechazo que quieren una nueva constitución. Estoy pensando fundamentalmente en lo que se ha denominado el mundo amarillo, que mal nombre, entre paréntesis, pero en fin, tendrán que sumarse a esta línea. Mira, el argumento que tú das es un argumento bastante de corte utilitario, ¿no es cierto? Y que además no ataca el fondo del problema y de la cuestión que yo te estoy planteando. Efectivamente. Pero si estamos hablando de política, y la política es la realidad. Sí, En política todo tiene que ser utilitario. No, pero espérate, pero el planteamiento que yo hago, que también tiene que ver con la realidad, es que el conflicto que queremos resolver no se resuelve por decreto, no se resuelve porque económicamente despejemos las certezas o las incertezas. Mira, las incertezas también se despejan rechazando y si es que no cambiamos en nada la Constitución del 80. Las incertezas para los inversionistas se despejan completamente. Ya saben cuál es, porque lo que estamos planteando es que queremos tener reglas claras del juego.
Entonces, El problema es que el gran problema es que Wall Street ha dicho lo contrario reiteradamente. No, sí, mira, Wall Sí, Street o el inversionista que sea, lo único que quiere saber es sí, cuáles son las reglas. Pueden ser un poco mejores, un poco peores, pero quiere saber cuáles son. Le da lo mismo el resto. Así se invirtió en este país durante los últimos 30 años, con esa constitución. Entonces, no es el punto. Yo creo que quedarse en esto es no visualizar, ¿no es cierto? Lo que he sostenido también muchas veces, y lo voy a volver a decir otra vez, estamos con suerte en la mitad de este proceso. Entonces, creer que porque vamos a aprobar una constitución, ¿no es cierto? Esa constitución, ahora nos vamos a encaminar, digamos, a una solución y vamos a caminar todos tomados de la mano. Eso no es así, no va a ocurrir de esa manera. Oye, se está sumando Rodrigo Logan para despedirlo de todas maneras. ¿M? Ahí estamos integrándolo a la conversación eh, al convencional, ex convencional constituyente Rodrigo Logan, que entiendo fue completamente independiente ¿ah? En en el proceso de elección de convencionales. pareciera ser que se va a sumar efectivamente. Sí, bueno, así pasa en este mundo del Internet y del Zoom. Seguramente a ustedes les ha pasado más, en más de alguna oportunidad. Ahí sí, Sí, ahí sí, ¿cómo está estimado, mío? todo muy bien. Oye, te damos un par de segundos para que te despidas de nuestros auditores porque ya estamos efectivamente en el segundo bloque y te agradecemos enormemente la disposición. No, al revés, mira, me conecté, les pido mil disculpas porque me quedé sin batería y ahora vine a un lugar aquí impedida para poder conectarme porque encuentro que es lo justo. Oiga, muchas gracias por la invitación, muy honrado, de verdad estos espacios se necesitan, donde podamos conversar a la gente, pero mirando a la gente de frente y conversándole las cosas como son, digamos, ¿ah? Para que no salir del autoengaño. Pero les quiero pedir un favor a todos los que nos están escuchando. No se olviden que esto no es una pelea de barras bravas. Esto es una votación. La democracia hay que mantenerla. El lenguaje construye realidades y no olvidemos que la gente que está al frente, no nos metamos en la barra de los apruebistas o los rechazistas per se. Nosotros hoy día tenemos que ver que somos vecinos, que somos familiares, que somos compañeros de trabajo. Esto es una votación, pero tiene que ser una votación desde la reflexión. Eso lo llamo. No lo tomen como una pelea, no se atrincheren. Porque no olviden que Chile no termina el 4 de septiembre. El 5 de septiembre en adelante tenemos que seguir construyendo este país que es de todas y de todos. Ese es mi mensaje, que por favor no lo olviden. Y muchas gracias y bendiciones a todos allá en sus casas. Muchísimas gracias, estimado Rodrigo. Un gran abrazo. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias, amigo mío. Bien, ahí estábamos entonces con el convencional constituyente Rodrigo Logan cerrando esa conversación. Y nosotros seguimos con nuestro programa y nuestra conversación. Miguel, bueno, efectivamente estábamos debatiendo, ¿no es cierto? Y discurriendo sobre la idea de esta solución que tú estimas que efectivamente nos acerca más el aprobar a resolver el problema, y donde yo digo, bueno, el aprobar no nos resuelve ninguno de los verdaderos problemas que están subyacentes. Entonces, bueno, efectivamente, podemos despejar algunas inquietudes, pero es una fantasía, así como yo lo pensé, porque lo he dicho también en este programa, que este proceso de un año, un poquito más de redacción de un texto nos iba eh, a hacer dar un salto. Bueno, eso fue una fantasía y sigue siéndolo en la medida que mi convicción es que el proceso es mucho más amplio, mucho más profundo y mucho más largo que eso. Pero de eso no cabe ninguna duda. Nadie ha planteado que esto vaya a producir efecto inmediato. Lo único que se ha sostenido, y lo que yo he sostenido acá, es que nos pone un paso más adelante de la solución, la opción apruebo que la opción rechazo. ¿Mm? Es, por lo demás, la consecuencia lógica del proceso. Yo creo que si no se hubiesen cometido los errores que se cometieron, esta discusión ni siquiera la tendríamos, porque era más o menos evidente que este proceso nos iba a conducir necesariamente a un apruebo mayoritario. Bueno, se cometieron los errores que se cometieron, las personas se cansaron de la convención y de los constituyentes fundamentalmente, por las razones que ya todos conocemos,
Y hoy día nos encontramos frente a esta situación en donde yo tiendo a creer que sabiamente la ciudadanía va a bien resolver. Eh, Tengo hoy día un mayor grado de apreciación, ya estando más cerca del plebiscito, que las cosas van a ir, como lo hemos discutido acá, eh, bastante estrechos resultados, pero tengo la sensación de que gana el apruebo. Bueno, tú has tenido un, ¿cómo se llama? Un comportamiento en tus pronósticos variable, ¿ah? Porque has pasado de la convicción absoluta del triunfo del apruebo a la desazón más completa porque sentías que esto era insalvable y ahora te renace la esperanza. Yo Así es. he sido bastante más moderado y prudente en el sentido que no es razonable esperar un triunfo mayoritario de ninguna de las dos opciones frente a una propuesta de texto constitucional que no logra resolver efectivamente las cuestiones que están pendientes. Lo que hace esta propuesta es dividirnos exactamente por la mitad. ¿Ya? Y eso no es casual. Eso tiene que ver con el contenido del texto. ¿Ya? Eso no solamente tiene que ver con las fake news que han existido, sino que tiene que ver con los grandes acuerdos que hay, y como lo dijo el propio Rodrigo, ¿no es cierto? Todos los sectores políticos han dicho, oye, tenemos que cambiar esto porque quedó malo, tenemos que precisar esto porque quedó impreciso, tenemos que corregir esto porque no era lo que queríamos hacer. Entonces, efectivamente, vamos a tener una semana o un día domingo de elecciones, yo creo, muy tenso, eh, y que desafortunadamente, y para que hablemos un poquito de contingencia en los minutos que nos van quedando, que desafortunadamente se va a ver cruzado por actitudes total y absolutamente irresponsables, fundamentalmente, diría yo, en sectores de la extrema derecha, que han estado sembrando la duda respecto, que no puede haber ninguna, respecto de la legitimidad, ¿no es cierto?, del proceso eleccionario o plebiscitario que vamos a vivir. Muy en la lógica y en el tono trompista, ¿no es cierto?, de ir sembrando la inquietud respecto de los registros electorales, respecto de los cambios de domicilio, y respecto de el rol que va a cumplir o no el servicio electoral, etcétera. Puras cuestiones menores, pero que buscan, ¿no es cierto?, establecer esta duda con miras a que si hay un resultado estrecho que me desfavorezca, bueno, utilizar entonces esta herramienta para generar una cierta inestabilidad, que además yo creo que no nos va a conducir a ninguna parte, porque tenemos una institucionalidad electoral, ¿no es cierto?, con los tribunales regionales electorales y con el Tribunal Calificador de Elecciones, que da plena certeza de que vamos a tener una elección que va a ser limpia. Pero, y volviendo al punto, vamos a tener un día domingo tenso donde van a aparecer de nuevo estas alertas. Y como ocurre en todas las elecciones, ¿ah? Porque recordemos que la elección pasada la centroizquierda empezó con la cantinela de que se habían escondido las micros para que la gente no llegara a votar y tonteras de ese tipo, que yo espero que estén lo más acotadas posible y que queden absolutamente en extremos, que además le pido a la ciudadanía y a nuestros auditores que no hagan caso de ese tipo de mensajes absurdos. Claro, el escenario es, desde ese punto de vista que tú planteas, bastante negativo y viene a precisamente a reafirmar lo que yo estaba planteando acá durante este programa. ¿En qué sentido? El mundo de José Antonio Cast, que es el mundo de la derecha más dura, no trepida ni ha trepidado nunca en recurrir a todo tipo de argumentos. Nosotros vimos una manifestación realmente penosa durante esta semana, particularmente de un diputado de ese mundo. Una cosa que raya en la inmoralidad, derechamente. Y el punto es que a la hora de los cues, la derecha siempre actúa en bloque. La derecha nunca se ha quebrado en pos de los acuerdos democráticos, sino que por el contrario termina alineándose siempre con la dura.
Terminó así, por ejemplo, la propia elección presidencial, en donde toda la derecha liberal terminó votando por una persona como Kast. Y eso reafirma lo que he dicho, en el sentido de que no tenemos ninguna razón para creer que en el caso del triunfo del rechazo vayamos a avanzar en lo que el mismo Rodrigo Logan señalaba, en el sentido de que lo que acá hay es una enorme mayoría que quiere una nueva constitución modificada. Todo el mundo quiere eso, la enorme mayoría. Y la manera de lograr eso más prontamente es aprobando. Porque si no, lo que va a hacer el interés de la derecha es trancar la pelota como lo ha hecho históricamente. Pero dejemos de hacer un poquito de propaganda, don Miguel, y vamos a los análisis puro y duro. Vamos a los temas más de fondo que estábamos conversando. Efectivamente, fíjate que a mí lo que más me preocupa respecto del caso que planteas tú de este diputado no es que, o sea, es que hayan personas que planteen, ¿no es cierto?, que bueno, que este personaje, este señor, ¿no es cierto?, es una persona desequilibrada, que tendría algún problema psiquiátrico, que habría que evaluarlo psiquiátricamente. A mí eso me preocupa. Me preocupa porque creo que es un error pensar eso. ¿Ah? Aquí lo que hay es una visión, una forma de ver la vida en sociedad. Y es una forma de ver la vida en sociedad peligrosa. ¿Ah? Entonces, estemos atentos a ese tipo de conductas, a ese tipo de acciones, porque no son desquiciadas, son acciones pensadas, equivocadas, erradas absolutamente, y que no conducen a ninguna parte. Ahora, dicho lo anterior, y para controvertir el punto que tú planteaste, la verdad es que tampoco hay ninguna garantía de que se hagan las mejoras a este texto constitucional, aprobada que sea eventualmente la nueva constitución. Y no las hay porque el proceso de aprobación es tremendamente complejo. Por de pronto requiere como mínimo la aprobación de las reformas constitucionales por los 4/7 de los diputados y diputadas en ejercicio, y además un plebiscito ratificatorio. ¿Ok? Y en segundo lugar, si hubiese un acuerdo mayoritario, bueno, que ese acuerdo sea por 2/3. Es decir, son modificaciones que están, ¿no es cierto?, para ser ciertas y efectivas a la altura de los quórum que tiene la Constitución del 80 que hoy día estamos desechando. ¿Ah? Por lo tanto, las garantías de que esos acuerdos vayan a existir, la verdad es que son prácticamente inexistentes. Desde que las fuerzas políticas, tal cual como lo adelantó Guillermo Tellier, el presidente del Partido Comunista, no pueden dar garantía de que esto que se ha reconocido como necesario de rectificar, se vaya a rectificar. Pero resulta que eso es solo la opinión del Partido Comunista, que es un partido absolutamente minoritario. no, Por pero lo tanto, los quórum no son opinión. claro, interesa poner de relieve para quienes están por el rechazo cada una de las tonteras que dice Tellier o, en su caso, Jadwe. Pero la realidad es que no va a pasar por el Partido Comunista la decisión de estas cuestiones tan importantes para Chile. No pasan por ahí. Va a pasar por reunir 4/7 más un plebiscito o 2/3 en un Congreso fragmentado. Las fuerzas políticas que van a resolver esto va a ser evidentemente el Partido Socialista, el Partido por la Democracia, el Frente Amplio, pero Miguel, y espero yo alguna parte de Renovación Nacional, tal vez alguna parte del Partido de la Gente y alguna parte de Bópoli. Ahí está. Los que no están ahí están fuera de la foto. Pero Miguel, no tienen los votos. A mí me parece, desde el punto de vista práctico, van a quedar muchos muertos en este camino. Personas que creen que son actores políticos no van a seguir siendo. Sí, los votos no están para eso, ¿eh? Pero bueno, la matemática se va acomodando según las necesidades que tenga. Claro, el punto ¿dónde y quiénes van a conversar los acuerdos? Ese es el punto. El Congreso Nacional, hasta el 2026. ¿Dónde y quiénes? Salvo el Congreso Nacional hasta el 2026, salvo que queramos estar hasta el 2026 con la misma constitución aprobada, sin ninguno de los cambios. Y eso es articulación de los partidos actuales.
Sí, por eso, pero ya sabemos cómo está el Congreso, sabemos cómo está el Sí. Senado hoy día. En fin. Oye, Miguel, estamos llegando al final de este programa. El próximo programa es el último programa, antes del plebiscito. ¿Ya? Y Ah, después, yo pensé que estábamos quedando verá- sin pega o nos estábamos autojubilando. y después veremos qué seguimos haciendo. ¿Eh? Y por lo tanto, vamos a ver cómo enfrentamos ese último programa. La última encuesta, las últimas encuestas fueron esta semana, ratificaron sin mayores cambios la tendencia que se ha venido dando, que es un leve estrechamiento entre las dos posiciones, pero estrechamiento sostenido, manteniendo eso sí en el orden de los 9, 10 puntos en promedio, digo, la ventaja para el rechazo. No tendremos encuestas la próxima semana, pero haremos un análisis lo más frío y, y consciente, digamos, de cara al plebiscito. Claro, todo el mundo ha dicho que es muy difícil el pronóstico actual por la diferencia que va a producirse en el mecanismo de votación. ¿M? Al no poder saber y conocer con anticipación cuáles van a ser los efectos del voto obligatorio, tienen una gran duda. Todos los encuestados lo han dicho ellos mismos. ¿Ah? No, téngase Así presente es. que han dicho todas las encuestas. ¿M? Así es. Don Miguel Ángel Araya, un abrazo grande y nos vemos la próxima. Igual, don Lorenzo, que estés muy bien. Muchas gracias a todos por vernos y por escuchar. Y nos encontramos con ustedes la próxima semana en otro Zoom Constitucional.